El miedo es una de las emociones más antiguas que conoce el ser humano. Mucho antes de que existieran las ciudades, los templos o incluso los nombres que hoy usamos para describirlo, ya estaba presente. Era el temblor ante la oscuridad, la incertidumbre frente al mañana, la sensación de no tener control sobre aquello que no comprendemos. No es casualidad que, a lo largo de los textos bíblicos, esta emoción aparezca una y otra vez. Se estima que la palabra miedo, junto a sus variaciones como temor, temer o no temas, aparece más de 300 veces en distintas traducciones de la Biblia. Es como una sombra que crece cuando la luz disminuye. Y cuando el ser humano opera desde el miedo, toma decisiones que lo alejan de su propósito, que lo desconectan de su esencia y que lo encierran en una versión más pequeña de sí mismo. Por eso, cada vez que Jesús decía no temas, no estaba negando la situación, estaba restaurando la perspectiva. Pero hay algo aún más profundo. El miedo no solo aparece en la Biblia como una emoción, aparece como un lenguaje espiritual. Es la reacción natural del alma cuando se enfrenta a lo desconocido, a lo divino, a lo que no puede controlar. Por eso incluso aquellos que tenían fe, sentían miedo. Porque estar frente a algo más grande que tú siempre genera una respuesta interna. Sin embargo, la diferencia no está en sentir miedo, sino en lo que haces después de sentirlo. Y ahí es donde la Biblia se vuelve poderosa, porque no glorifica la ausencia de miedo, enseña cómo atravesarlo. Cada historia donde el miedo aparece también contiene una instrucción silenciosa: no te detengas. En última instancia, más que ofrecer una cifra definitiva, los textos invitan a reflexionar sobre la relación entre temor y confianza. No se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a convivir con él sin que defina el rumbo de nuestras acciones. El miedo no era extraño para aquellos que caminaban con Jesús. Lo sentían cuando las multitudes se volvían hostiles. Algunas traducciones contabilizan alrededor de 360 referencias relacionadas con el miedo, mientras que otras superan las 400 si se incluyen expresiones equivalentes como angustia o pavor. Sin embargo, el número exacto puede variar dependiendo del idioma y de la versión utilizada. Más allá de la cifra, lo significativo es la frecuencia con la que aparece la invitación a no temer. No temas es una de las expresiones más repetidas en los relatos bíblicos. Aparece cuando un ángel se presenta, cuando un profeta recibe una misión o cuando alguien enfrenta una situación que parece superar sus fuerzas. El miedo, en estos contextos, no es presentado como una debilidad moral, sino como una reacción comprensible ante lo desconocido. La incertidumbre, la pérdida o el peligro activan respuestas que buscan proteger la vida. Sin embargo, los textos también sugieren que permanecer en ese estado puede limitar la capacidad de actuar con confianza. En varios pasajes, el temor se asocia con la percepción de amenaza, mientras que la fe se relaciona con la confianza en que esa amenaza no tiene la última palabra. Esta tensión entre miedo y confianza atraviesa múltiples narrativas, desde los relatos del Éxodo hasta los encuentros de los discípulos con Jesús. Cuando Jesús dice a sus seguidores que no teman, lo hace en momentos donde el riesgo es evidente. No es una negación del peligro, sino una invitación a no permitir que el miedo determine cada decisión. La presencia del miedo no desaparece, pero su influencia puede transformarse. La repetición de estas exhortaciones sugiere que el miedo era una experiencia compartida por las comunidades que transmitieron estos relatos. Enfrentar persecución, escasez o incertidumbre requería más que estrategias prácticas, requería también un marco que permitiera interpretar esas experiencias sin quedar paralizado por ellas. Hoy, la frecuencia con la que aparece la palabra miedo puede entenderse como un recordatorio de su centralidad en la experiencia humana. Nombrarlo, reconocerlo y, en ocasiones, atravesarlo, forma parte de un proceso que continúa siendo relevante. Porque si hay una palabra que atraviesa la Biblia de principio a fin como un eco constante, es la palabra miedo. No aparece por casualidad, ni como un simple reflejo de la debilidad humana. Aparece porque revela una de las batallas más profundas que enfrenta el ser humano, la lucha entre la fe y la incertidumbre. Desde los primeros relatos, cuando el hombre se esconde por primera vez, hasta los momentos más críticos donde profetas, discípulos y multitudes enfrentan lo desconocido, el miedo siempre está presente, no como destino, sino como punto de decisión.
Porque cada vez que el miedo aparece, también aparece una oportunidad: creer o retroceder, avanzar o paralizarse, confiar o perderse. Jesús entendía esto perfectamente. Por eso, una de las frases que más repitió no fue casualidad, fue intención: no temas. No lo decía porque el miedo no existiera, sino porque sabía el poder que tenía sobre la mente y el espíritu. El miedo distorsiona la realidad, exagera el peligro y reduce la capacidad de ver lo que realmente está ocurriendo. Cuando los rumores crecían, cuando los líderes religiosos comenzaban a observarlos con desconfianza, el miedo aparece porque es humano. Pero también aparece porque necesita ser enfrentado. Cada vez que Jesús decía no temas, no estaba negando el peligro. Estaba recordando una verdad más profunda, que el miedo puede advertir, pero no debe gobernar. Porque el miedo no es el enemigo final, es el umbral. Es la señal de que estás a punto de cruzar hacia algo más grande, hacia algo que requiere confianza, hacia algo que no puedes controlar por completo. Y es precisamente ahí donde ocurre la transformación. Porque cuando alguien decide avanzar a pesar del miedo, deja de ser la misma persona. Se expande, crece, se redefine. Por eso la palabra miedo aparece tantas veces. No para recordarte tu debilidad, sino para mostrarte tu potencial. Porque el miedo no es el enemigo final, es el umbral. Es la señal de que estás a punto de cruzar hacia algo más grande, hacia algo que requiere confianza, hacia algo que no puedes controlar por completo. Y es precisamente ahí donde ocurre la transformación. Porque cuando alguien decide avanzar a pesar del miedo, deja de ser la misma persona. Se expande, crece, se redefine. Porque cada vez que eliges avanzar en medio del miedo, estás haciendo exactamente lo que muchos en la Biblia hicieron antes que tú: confiar en algo que no puedes ver completamente, pero que sabes, en lo más profundo, que es real. Y es que el miedo también cumple una función que muchas veces no entendemos: revela lo que más valoramos. Aquello que temes perder, aquello que temes enfrentar, aquello que evitas, habla directamente de lo que ocupa espacio en tu interior. Por eso, en la Biblia, el miedo no solo es confrontado, es expuesto. Porque no puedes vencer algo que no estás dispuesto a reconocer. Y cuando finalmente lo enfrentas, descubres que muchas veces no era tan grande como parecía, sino que había crecido en la oscuridad de tu mente. Es ahí donde la fe comienza a tomar forma real, no como una idea abstracta, sino como una decisión consciente de no dejarte gobernar por aquello que intenta detenerte. Y tal vez por eso, hoy más que nunca, esta enseñanza sigue siendo relevante. Porque vivimos en una época donde el miedo no siempre se presenta de forma evidente, se disfraza de lógica, de precaución, de control. Nos hace creer que quedarnos en lo seguro es lo correcto, que no arriesgar es lo inteligente, que no avanzar es lo prudente. Pero la Biblia, una y otra vez, nos muestra lo contrario: que los momentos más transformadores ocurren cuando alguien decide avanzar a pesar del miedo. Porque al final, el miedo no desaparece, se supera. Y cuando lo haces, descubres que del otro lado no solo hay libertad, hay propósito. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar? Porque conocer la verdad no transforma a nadie. Lo que transforma es lo que decides hacer después de conocerla. Si esta historia removió algo dentro de ti, si despertó dudas, emociones o incluso incomodidad, entonces este mensaje era para ti. No estás aquí por casualidad. Las verdades incómodas no llegan a oídos distraídos. Llegan a corazones listos. En este canal no venimos a repetir lo que todos dicen. Venimos a cuestionar. Venimos a profundizar. Venimos a mirar más allá del relato superficial. Porque la fe no es frágil. La fe verdadera resiste preguntas. Resiste la historia. Resiste la investigación. Y cuando resiste, se fortalece. Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que también esté listo para escuchar algo diferente. Suscríbete si quieres seguir explorando las historias que muchos evitan contar. Y déjame en los comentarios lo que tú piensas, porque aquí la conversación no termina, apenas comienza. Recuerda esto: la verdad no necesita gritar. Solo necesita ser buscada. Y si llegaste hasta aquí, es porque estás buscando. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos,
Gracias por quedarte hasta el final y gracias por apoyar el canal, suscribirte y comentar. Si te gustó, regálanos un me gusta. Feliz y bendecido día.